Vamos a partir hoy de donde nos quedamos la sesión anterior, ¿no? Ya espero que hasta aquí todos estén teniendo una idea clara de lo que es la estética moderna y por qué particularmente la estética o la filosofía del arte como una disciplina que reflexiona sobre las obras de arte, que es lo que nosotros hemos entendido, pues tiene su origen y tiene su contexto de surgimiento en la estética eh, empirista, ¿no? Déjenme por aquí. Escuché un sonido, no sé si, ya lo quité. Es que hay un sonido que se escucha cada que alguien entra o sale, ya lo desactivé. Em, la estética como una disciplina que se encarga de hablar del arte, entendiendo el arte como estas creaciones humanas, pero también el arte, digamos, en el sentido de la naturaleza. Ya hemos visto un poco estas nociones, ¿no? El arte, como nosotros lo hemos entendido, tiene una conexión con la belleza, ¿no? Entonces, esta conexión con la belleza es enteramente moderna. Ya hemos hablado de esto en sesiones anteriores, ¿no? Y habría una especie de belleza natural, que es sería la belleza de la naturaleza, y también la belleza producida por los objetos artísticos. Pero lo que identifica a las obras de arte, ¿no? La belleza de los objetos artísticos, lo que identifica a las obras de arte y las define como tales para los modernos es que funcionan produciendo en los espectadores una especie de sentimiento, ¿sí? Ese sentimiento es algo que siente el espectador, ¿no? Entonces la belleza pertenece al orden del sentimiento obviamente, los sentimientos pues son un elemento subjetivo. Si son un elemento subjetivo, quiere decir que pertenece al sujeto, ¿no? Que es parte del sujeto. Entonces, la reflexión de la estética moderna parte de estas cuestiones, ¿no? Y la belleza, digamos que pasa de ser algo objetivo, como hemos visto en la historia del arte, a ser algo de carácter subjetivo, ¿no? Eso no quiere decir que los filósofos cedan ante un relativismo estético, que ese es uno de los grandes problemas que tiene la teoría del arte moderno o la teoría de la estética moderna, cómo dar cuenta, cómo explicar racionalmente, ¿no? Cuando hacemos siempre filosofía de algo, estamos buscando una comprensión racional de lo que sea, ¿no? Ya lo hemos comentado. Estamos buscando una comprensión racional, o sea, algo que nos permita conocer las causas, ¿no? De algo. Y en las causas o el origen, entonces, en este caso, los empiristas de las ideas, ¿no? Entonces la filosofía es eso, es una explicación de carácter racional. Entonces lo que hace la teoría estética moderna es explicar la experiencia de lo bello, lo que es la belleza y nuestra relación con los objetos artísticos, también con los objetos naturales. Pero todo esto pertenece a un contexto moderno, ¿vale? Eso ya lo hemos comentado. Eh, Claramente, esto hace que el ámbito del arte, o sea, la esfera del arte, es la belleza, ¿sí? Esto permite que el arte, como hemos visto, el arte tenga un carácter autónomo, ¿sí? O sea, es el arte por el arte mismo. El arte no depende del conocimiento ni de la ciencia. El arte no es conocimiento. La experiencia de la belleza no es una experiencia cognoscitiva, aunque algunos por ahí van a seguir manteniendo que sí. En Platón era, la experiencia de la belleza era una experiencia de conocimiento. Si recuerdan un poco, para los griegos y para los medievales, la experiencia de la belleza implicaba un carácter de conocer la belleza. Entonces, conocerla la ponía a la belleza del lado de lo racional.
del lado del intelecto. Pero aquí, en la modernidad, estamos asistiendo a una independencia de lo bello y por eso la belleza ya no va a ser una propiedad o no va a ser una esfera que pertenezca al entendimiento o al intelecto humano, sino a otra facultad, que va a ser la facultad del gusto. Como están viendo, lo que los modernos quieren es salvaguardar este carácter autónomo del arte, dándole a lo bello autonomía. ¿Y cómo darle autonomía? Bueno, ya tenemos los objetos artísticos, ya tenemos el que está relacionado con la belleza, el arte artístico tiene que ver con lo bello. Lo que hace que algo sea arte es que sea bello, que produzca esa experiencia de la belleza. Entonces, tenemos que asignarle una facultad o una capacidad humana dentro de nuestra psique que sea distinta del intelecto y de la voluntad. Y por eso los modernos van a asociar la reflexión de la belleza con la facultad de la imaginación. ¿Sí? Eso también es un carácter importantísimo de Joseph Addison, ¿no? Que empieza a hablar y a distinguir los placeres de la imaginación, ¿no? Entonces, obviamente, la belleza y el sentimiento que produce lo bello produce un placer, pero no es un placer de carácter racional ni moral, sino estético. Entonces, por eso tiene que haber una facultad humana, una capacidad de nuestras facultades mentales que esté encargada de esa esfera de objetos bellos, y así lo bello es autónomo, lo bello es, digamos, libre de todas otras reflexiones, porque en la historia del arte y de la estética, como hemos revisado, lo bello, lo artístico ha estado relacionado con otras cosas, ¿no? Con la artesanía y también con la ciencia. Entonces, aquí en los modernos tenemos una reflexión de lo bello que es autónoma, que le da al arte su propia esfera, ¿no? Independiente de la ciencia y de las otras esferas, y una reflexión autónoma que tiene que dar cuenta de esas experiencias, que es la estética, y también una facultad que va a ser la imaginación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la experiencia estética, no estamos hablando de la facultad del intelecto, no es el intelecto, tampoco es la voluntad, no es la voluntad, por lo tanto, no se trata de conocimiento ni de moral, sino que es la imaginación, ¿no? Entonces, la imaginación es diferente de estas capacidades y la imaginación está muy ligada en las reflexiones de los modernos a dar cuenta del arte, de lo artístico, ¿no? Entonces, la imaginación es la capacidad que nos hace sentir placer al ver determinados tipos de objetos, pero también la imaginación, vamos a ver con Kant, que la imaginación ayuda a explicar cómo es que el artista crea objetos que producen esa experiencia de la belleza, ¿no? Que particularmente es la teoría del genio artístico. Pues más o menos es un pequeño como resumen, hasta aquí nos quedamos y la primera, digamos, gran teoría sobre el arte viene de la estética de carácter o de corte empirista. ¿Sí? Los empiristas tratan de explicar el arte, pero lo hacen desde una perspectiva psicologista, una perspectiva empírica, y eso, como hemos visto en las sesiones pasadas, nos presenta con ciertos, o nos enfrenta, ¿no? Con ciertos problemas, como lo es el relativismo del juicio estético, ¿no? La imposibilidad de poder formular juicios universales sobre lo bello. Entonces, no es, digamos, va a haber una respuesta, ya vamos a verlo por acá, pero esa es un poco la idea, ¿no? Los empiristas lo que buscan es tratar de rastrear como psicológicamente cómo se produce esa idea en nosotros de la belleza, ¿sí? La idea de la belleza, ¿no? Entonces, por ahí estaríamos, por aquí nos quedamos en esta cuestión empirista y
vimos algunos autores y algunos textos que yo les recomendé que tienen que ver con la estética empirista, ¿no? Francis Hutchinson, que es un autor importante, David Hume, La norma del gusto, Edmund Burke, con el texto también que tienen, que es la investigación sobre el origen, investigación filosófica, ¿no? Philosophical Inquiry, dice sobre nuestras ideas de lo bello y lo sublime, ¿no? Entonces ahí igual recordar que la estética moderna no solamente tiene como objeto la belleza, sino que hay otra categoría que va a aparecer muy central en los autores, que es la categoría de lo sublime. Entonces son las dos grandes categorías estéticas de las cuales quieren explicar los modernos, lo bello y qué es lo sublime, ¿no? Tanto en el arte, otra vez en los objetos artísticos creados por el hombre, y también lo bello natural, pero también hay una sublimidad en la naturaleza. Si la naturaleza puede mostrarnos una cara sublime. Entonces, por ahí ya lo iremos comentando. Hasta aquí, todo bien. No sé si ustedes quisieran preguntar algo, pudieron leer un poco de los textos. Me gustaría saber igual si quieren comentarlo, los escucho. Por acá, Gisela, Rod, Oscar, Joy, ¿cómo estás? Cintia, Alexis, hasta aquí todo bien. ¿No? Esto que les acabo de resumir así en muy grandes rasgos para volver a conectarnos, ¿no? Con estas ideas les resulta claro, no sé si quieran plantear alguna duda, realizar un comentario, con gusto los escucho para ver si estamos, digamos, por el mismo canal. Los escucho, no sé si quieren, adelante. Es interesante esto de la estética, ¿no? El tema del arte, las reflexiones sobre lo estético, ya hemos visto, ¿no? Como, o sea, hay estética desde la antigüedad, pero las historias de la estética todas van a decirles lo que hemos comentado por acá, que lo estético y la teoría, la teoría del arte y la teoría de lo bello estaban separadas. Y aquí es donde se juntan. Hablar de lo bello es hablar del arte, pero ya vimos que es una concepción del arte mucho, mucho más restringida. El arte para la antigüedad y para los medievales era mucho más amplio, ¿no? Hay muchas artes. Entonces es un gran problema, ¿no? Para también hacer una clasificación de las artes. O sea, hay tantas artes, escultura, pintura, arquitectura, eh, la misma ganadería, ¿no? El construir, el hacer vestidos es un arte. Entonces era muy difícil como crear una teoría del arte cuando el arte era algo tan amplio. Muchas artes, muchísimas. Entonces, ¿cómo clasificar tantas cosas y darles orden? Em, Hacía falta un criterio y cambiar esas perspectivas. Pero acá los modernos lo van a hacer y lo que va a identificar a lo bello es que son aquellos objetos, aquellas prácticas que producen una experiencia de la belleza, ¿no? Entonces ahí ya se empieza a reducir, ¿no? La arquitectura, la danza, ¿no? eh, la poesía, ¿no? Ya se empieza a reducir y tenemos que las siete artes canónicas, ¿no? Entonces ahí se reduce el criterio. Entonces solo son artes, en el sentido moderno, aquellas que producen la experiencia de la belleza. Eso es arte, ¿no? Lo que nos produce ese sentimiento que viene acompañado de un placer, ¿no? Rod, adelante, te escucho. Hola, ¿Cómo buen día. estás? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien, aquí es. Pues nada más, apuntar sobre algo que me pareció muy Ujú, interesante de Burke, que es como casi lo puntual que es acerca de la cuestión del gusto, ujú, de cómo lo esquematiza en tres vías, ¿no? Que es la entrada por los sentidos, ujú, el proceso interno de la imaginación y ya después cómo lo avienta hacia el juicio, ¿no? ujú, Entonces, me da, me hace pensar un par de cosas esta cuestión de que entra como por el aparato biológico, después se conecta casi desde un lado emocional a través de la imaginación y termina como en el raciocinio. Entonces, ujú. sí, se me hace una manera muy, no sé si sea de redundante decirlo, pero casi poética de que sea como
casi todas las facultades que nos hacen como humanos, el proceso no sé si del análisis estético, pero sí, por ejemplo, del placer estético, ¿no? Y del peso que le da a la imaginación también en el sentido de Ujú, que admite que no podemos como imaginar cosas nuevas, pero que sí podemos reconfigurar la realidad hacia versiones diferentes y personalísimas de cada uno. Y creo que es lo que los ujú, artistas, digamos, históricos han sabido hacer, que es reconfigurar la realidad, los sistemas, lo que se ve, lo que se escucha, lo que se piensa, ¿no? Y ujú. sobre de eso se hace ya después el juicio posterior, ¿no? Por eso a lo mejor muchos artistas no ven como el resultado real de su arte, o mejor dicho, la apreciación de su arte en vida, ¿no? El Ujú. caso de Van Gogh tal vez es como de los más célebres en ese sentido. Sí me parece curioso toda esta parte del gusto, ¿no? Es curioso, como dices, y además, Burke, como también lo has dicho, al final de cuentas, lo que plantea un poco en este ensayo es una especie como de justificación de lo que él va a hacer en el libro, ¿no? Si recuerdas un poco lo decíamos al principio, ¿no? Parece ser que esta facultad, que es la imaginación, es una facultad como muy arbitraria, ¿no? Parece ser que no puede ser sometida a reglas, a normas, a leyes. Y dice ser, bueno, al final de cuentas, dicen esas diferencias en la imaginación, porque algunas personas tendrán una capacidad de imaginar mucho más quizá desarrollada que otras, ¿no? Y entonces no hay manera como de reducir las reglas, como si lo hacemos con el intelecto. Bueno, la lógica es pues la ciencia del intelecto, de las reglas para pensar, que son las mismas para todos. Pero con la imaginación sucede el asunto de que parece que es arbitraria, parece que no hay manera de reducirla y de ponerle como cadenas, porque su esencia es esa, ¿no? Ser arbitraria y ser libre. Pero como bien lo dices, mientras esas diferencias son las que se nos presentan de manera aparente, parece ser que dice es más apariencia. En el fondo, sí estamos constituidos todos los seres humanos con las mismas capacidades y por lo tanto la imaginación tampoco debe ser tan distinta en todos, ¿no? Si es así, que no podemos ponerle reglas a la imaginación o encontrar sus leyes, entonces no tiene sentido hacer una estética, porque entonces pues, el gusto es lo que cada quien le parece, ¿no? Porque cada quien tiene una imaginación muy desarrollada, poco o mucho, pero es distinta. Entonces, justamente lo que hace Burke es tratar de reducir eso, ¿no? La otra cuestión que decías era sobre la creatividad, ¿no? Entonces, artísticamente, como bien lo dices, y lo dice Burke, la imaginación no puede crear nada nuevo. Eso lo dice, ¿no? Y es uno de los principios de los que él como que se mantiene, ¿no? Constante. Crear algo de la nada es imposible, dice, ¿no? Lo que sucede con la imaginación y la razón por la cual puede producir cosas, digamos, novedosas, que también eso es un poco lo que hace el artista, ¿no? El artista muestra como otra perspectiva distinta de las cosas, distinta de lo que normalmente percibimos, ¿no? Y eso justamente le suele dar al arte una especie como de plus, ¿no? De que el arte nos muestra otra cosa, otra visión del mundo, de la realidad. Justamente en la imaginación no es una capacidad creadora, pero lo que sí hace la imaginación es jugar, ¿sí? Lo que es dado a los sentidos, las ideas de las cosas, pueden, por ejemplo, combinarse de distinta manera. O sea, a veces, por ejemplo, quienes hacen arte o quienes conocen la historia del arte y en música también se ve, a veces la novedad artística o algo que consideramos nuevo en arte no es más que un pequeño giro, ¿no? O algo, o ver las cosas de otra manera, proponer una nueva manera de organizar las cosas. Eso es, digamos, la novedad, ¿no? Realmente crear algo de la nada, así producir algo nuevo, es problemático, ¿no? ¿Qué hay en el mundo que no esté ya bajo el sol allá afuera, de alguna manera? Pero la imaginación permite eso, ¿no? Esa capacidad de reconfigurar,
de reorganizar lo que nosotros percibimos. Y hay otra cosa también en eso, la imaginación está muy dependiente de los sentidos, ¿sí? La imaginación depende de las ideas que percibimos, ¿no? Yo percibo la idea de una mujer, la idea, por ejemplo, de un pez, y en mi mente formo la idea de una sirena, ¿no? Entonces hay una especie de combinación de algo que nunca percibo por los sentidos, que nunca he visto. Entonces la imaginación hace eso, y en buena medida el arte es ese juego. Si yo definiría el arte, si ustedes lo quieren poner así, y creo que los modernos no tendrían tanto problema, al menos quizá la mayoría, el arte es un ámbito de juego, es el juego de la imaginación que reconfigura, reorganiza y mezcla cosas que ya tiene a través de los sentidos, pero que nosotros no percibimos por los sentidos. Entonces, el artista depende mucho de ese juego, ¿no? Y la imagen del juego es una imagen que a los románticos también les va a resultar importante, ¿no? El arte es juego, y el juego del arte es un juego eh, que va creando sus propias reglas, ¿no? O sea, el juego significa en el arte jugar creando las propias reglas desde cero, ¿no? O sea, cuando nosotros lo hemos visto, ¿no? Esa cita de Friedrich Schiller, ¿no? Que decía que el arte es aquello que se da la regla a sí mismo. El arte es aquello que se da en el juego, que es sus propias reglas. Va creando esas reglas nuevamente. Entonces, el arte no es imitar, por ejemplo, algo que ya está hecho. El arte es crear a partir de ese juego algo que no está hecho sin imitarlo, ¿no? Ya iremos comentando un poco de eso, ¿no? Pero sí tienes razón, Rod, en eso de la imaginación es central, ¿no? O sea, la imaginación es la facultad esencial para poder crear obras de arte para el artista, ¿no? Y los artistas siempre tienen como la imaginación luego muy desarrollada, ¿no? Siempre son así como que se les va la onda, ¿no? No creo que no creo que haya pocos ejemplos de artistas que estaban medio locos, ¿no? O sea, Dalí, seguramente todos los artistas tenían algún tipo de manía o de algo de que como que se les daba un tornillo, ¿no? Y eso quiere decir que tienen como una capacidad más desarrollada, ¿no? Y esa capacidad más desarrollada no es la racional. Yo, por ejemplo, les diría, eh, casi siempre los artistas son muy malos en cuestiones racionales, ¿no? En general. No siempre, ¿eh? Pero en general los artistas son mucho más de